Por tu gracia y tu misericordia estamos aquí en este lugar, Señor Jesús. Hoy venimos, Señor Jesús, para darte la gloria, la honra, la alabanza que solo tú mereces. Y también para escuchar, Señor, tu palabra. Te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, llenando nuestros corazones de tu presencia, que hables a nuestras vidas a través de la alabanza, a través de nuestro pastor, Señor, que hables, Señor, a través de tu palabra. Necesitamos de ti, Padre Celestial. Te agradecemos, Señor, por esta oportunidad. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Amén, gloria al Señor. ¿Cuántos estamos contentos en esta hermosa mañana? Qué bueno estar aquí en este lugar, amén. ¿Cuántos estamos contentos? Hermanos, estar aquí es una gran oportunidad. Hacemos culto para un Dios vivo y lo hace su iglesia que está viva. Amén, gloria al nombre de Jesús. Vamos a alabar al Señor en esta mañana con alegría, con gozo, porque es para nuestro Dios. Todavía quieres adorar, ya no hay canción para cantar. Abandona a tu Dios y muere. Yo no lo adoro por lo que Él me da, no lo sigo por lo material. Yo lo adoro porque Él es. Yo soy de Él, solo de Él. Oh, sí, Señor. Por eso te alabamos en esta mañana. Oh, Porque tú eres Dios. ya no existe Porque tú mereces la motivos, alabanza. no hay bienes, hijos, mereces no la hay adoración. amigos. Estamos aquí, Señor. Dime qué vas Tal vez a con dificultades, hacer. tal vez con problemas, tal vez Yo con voy situaciones a difíciles, adorar. pero estamos aquí, Señor, en esta Solo mañana, dispuestos a alabarte, adorar. dispuestos a Yo glorificarte. voy a adorar. Oh, sí, Señor, vamos a adorar. Dígalo, hermano. Dios me dio, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. A Él la gloria, a Él la honra y el honor. Oh, todavía quieres adorar. Todavía queremos adorar, No hay amén. razón para Todavía cantar. queremos glorificar. Abandona Hay motivos, tu hay Dios muchos motivos para y alabar su muere. nombre. No importa lo que digan las personas, Yo no no lo importa lo adoro que diga el por mundo, lo que Él merece me la da. alabanza. Él No sigue lo siendo sigo Dios por lo todopoderoso y material. alabamos en esta mañana. Yo lo Su adoro iglesia, por lo su que iglesia le Él alaba es. en esta Yo mañana. soy de Él, solo de Él. Gloria a su nombre. Oh, ya no existen motivos, no hay bienes, hijos, no hay amigos. Dime qué vas a hacer. Yo voy a adorar, solo adorar. Yo voy a adorar. Dios me dio, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. A Él la gloria, a Él la honra y el honor. A Él la gloria, a Él la gloria, a Él la gloria, a Él la gloria.
el nombre de Jesús. Hay motivos para alabar al Señor. Hermanos, iglesia del Señor, hay muchos motivos para alabar a nuestro Dios. Usted sabe lo que Dios está haciendo alrededor del mundo. Usted sabe a cuántas personas Dios está proveyendo de alimento en esta mañana. Usted sabe cuántas personas Dios está sanando en este momento. Usted sabe cuántas personas Dios está salvando en este momento. Porque a veces el mundo nos quiere mostrar que hay muchas cosas malas, pero el Dios que nosotros tenemos está haciendo muchas cosas buenas. Cada día su misericordia es nueva, hermanos. Hay motivos, y nosotros que somos su iglesia, nosotros tenemos que ver que Él está orando. Dios está orando. Dios está orando. Por eso nosotros adoramos a nuestro Dios, porque nosotros sabemos que Él está orando. Él está orando en nuestras familias. Él está orando en nuestros hijos. Él está cuidando nuestras familias. Él está proveyendo para su iglesia. Él está hablando a su pueblo aquí y alrededor del mundo. Hay hombres y mujeres predicando su palabra en los campos. Hay personas predicando en los desiertos. Hay personas que están haciendo muchas cosas predicando la palabra de Dios. Por eso nosotros adoramos a un Dios vivo. Tenemos muchos motivos para batir nuestras manos. Tenemos muchos motivos en esta mañana para regocijarnos en Dios. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Su nombre sea exaltado y glorificado cada día. Amén, gloria al Señor. Bienvenidos todos mis hermanos a este hermoso culto, a esta fiesta que hacemos para el Señor. Con alegría, amén. Venimos con alegría en esta mañana. Amén, hermanos, nosotros tenemos que estar contentos. Que estamos enfermos, sí, pero tenemos un Dios que nos sana. Que hay necesidad, sí, pero tenemos el Dios dueño del cielo, de la tierra, del oro, de todo lo que existe. No importa la dificultad, nosotros tenemos esperanza. Tenemos esperanza, gloria al Señor, gloria al Señor. Les invito, mis hermanos, vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de los Salmos, capítulo 100. Esta semana estamos celebrando la semana de alabanza con el lema que nada te impida adorar. Amén. Pero esto es un lema, hermanos, que nosotros tenemos que llevar cada día. Que nada nos impida adorar. Que en las mañanas usted se levante y diga que nada me impida adorar a Dios. Que frente al problema usted diga que nada me impida adorar a Dios. Que en las noches usted diga todavía que nada me impida adorar a Dios. Amén. Salmos capítulo 100, vamos a leer este pasaje tan hermoso. Dice: alegría y acción de gracias. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Ustedes. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. El 5. Porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Porque Jehová es bueno. Porque el Dios que nosotros tenemos es un Dios bueno. Él es digno de la alabanza. Él es digno de la adoración. Porque es que Él es bueno, aleluya. Vamos a alabar en esta mañana al Señor. Gloria al Señor. Con alegría. Oh sí, Señor, venimos a alabarte, a glorificarte. Permite, Señor, que esta alabanza llegue hasta tu presencia. Desde tu vida en el Calvario, sufriste allí por mí, lo diste todo por salvarme a mí. Tú padeciste en mi lugar, siempre yo te voy a amar. Tu sangre diste por amor a
pagar, pero le podemos alabar en esta mañana. Te doy mi adoración Oh, sí, a Señor. ti. Dígalo, hermano, dígale al Señor que se escuche la voz suya. Santo Cordero, Que se escuche la voz suya. Adóralo en esta mañana. Aquí está su presencia. te quiero adorar, te quiero exaltar. El universo, el mundo entero te tiene que adorar, te tiene que exaltar. Oh, bata sus manos para el Señor. Oh, alce sus manos, dígale, Señor, aquí está mi ofrenda. Aquí está lo que te traje, míralo, Señor. Dice tu vida en el Calvario, sufriste allí por mí, lo dice todo por salvarme a mí. Tú padeciste en mi lugar, siempre yo te voy a amar, tu sangre dice por amor a mí. No sé cómo pagar lo que hiciste por mí. Te doy mi adoración a ti. Santo Cordero, Dios en los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar. El universo, el mundo entero te tiene que adorar, te tiene que exaltar. Ven Espíritu de Dios, lléname de tu unción, sana mi corazón, lléname de tu unción. Ven Espíritu de Dios, lléname de tu unción, sana mi corazón, lléname de tu unción. Santo Cordero, Sí, Señor, recibe la Dios alabanza de tu en los pueblo. cielos, ¿Qué le quiere decir usted al Señor, hermano? ¿Qué tiene usted que agradecerle al Señor en esta mañana? Es su oportunidad. Estamos aquí todos reunidos haciendo culto para Dios. Qué bueno que alguien alce su voz y tenga algo que decirle. Dígale algo hermoso, algo bonito para Él. Tiene que Oh, saltar. Señor, te Santo alabamos. Cordero, Te Dios exaltamos. en los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar. El universo, el mundo entero te tiene que adorar, te tiene que exaltar. Ven Espíritu de Dios, lléname de tu unción, sana mi corazón, lléname de tu unción. Ven Espíritu de Dios, lléname de tu unción, sana mi corazón, lléname de tu unción. Santo Cordero, Dios en los cielos, te quiero adorar. Yo no sé, hermano, si usted está esperando que yo le dé motivos. Pero yo no puedo darle los motivos por los que usted tiene que alabar a Dios en esta mañana. Si lo que Él hace en su vida no es suficiente para que usted bata las manos en esta mañana y que
glorifique su nombre. Entonces, hermano, no sé usted por qué está aquí, pero yo quiero decirle, hermano, el Dios que nosotros tenemos merece la mejor alabanza, merece la mejor adoración, el mejor reconocimiento. Que se haga un culto para Él, que se haga un culto para Él. Hay muchas personas que dicen mata sus manos para un hombre que falla, una persona porque ha hecho cosas muy buenas. Oh, pero Dios ha hecho cosas maravillosas en nuestras vidas. Qué bueno que lo veamos como Él es, el alto, el sublime, el incomparable. Que dobleguemos nuestro orgullo, nuestro conformismo en esta mañana y le digamos, Señor, usted merece la adoración. Yo pongo mi corona delante de su presencia. Yo vengo a adorarle, a glorificarle, a exaltarle. Oh, gloria a su nombre. Santo, 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 santo. Digno de la alabanza, de la adoración eres, Señor. Te alabamos, te alabamos, te alabamos, te alabamos, te alabamos, Señor. Delante de tu presencia quiero adorar, cantamos y exaltamos, es nuestra libertad. Delante de tu presencia quiero adorar, cantamos y exaltamos, es nuestra libertad. Oh, manda fuego, Señor. Manda
cambió. Aquí estoy. Por eso yo no puedo parar de alabarle, no. No puedo parar de alabarle, no. No puedo parar de alabarle, no. Por eso yo no puedo parar de alabarle, no. No puedo parar de alabarle, no. No puedo parar de alabarle, no. No puedo parar, no puedo parar, no puedo parar de su nombre adorar. No puedo parar, no puedo parar, no puedo parar de su nombre adorar. No puedo parar, no puedo parar, no puedo parar de su nombre adorar. No puedo parar, no puedo parar, no puedo parar de su nombre adorar. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. No podemos parar de alabar su Todos nombre. glorificamos. Vamos Gloria a a Dios. romper, vamos a 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 romper. Oh, ven, libérate. Celebra victorias, son las cadenas rotas son. Oh, ven y deleítate, Dios. Celebra jubilosas alabanzas al Señor. Oh, ven, libérate. Oh, celebra victorias, son las cadenas rotas son. Oh, ven y deleítate, Dios. Produce jubilosas alabanzas al Señor. Vamos a romper, 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 vamos a romper. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Las cadenas han sido rotas en el nombre de Jesús. Por eso tenemos libertad para alabarte. Por eso en esta mañana podemos glorificarle. Aleluya. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? ¿Cuántos decimos gloria a Dios? ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Alabado sea el nombre de Jesús. Pueden ponerse cómodos, mis hermanos, en esta mañana. Qué bueno es alabar al Señor, amén. Qué rico, qué bueno se siente, amén. Se siente bien poder alabar a un Dios vivo y que se mueve en medio de las alabanzas. Gloria al Señor. Vamos a pedirle a nuestra hermana Maura y nuestro hermano Ángel que sean tan amables de tomar la ofrenda. Esta es una forma también de alabar al Señor. Amén. Con lo que nosotros tenemos, le alabamos con nuestras manos, con nuestros pies, con nuestras vidas y también con nuestras ofrendas. Bueno, hermanos, estamos de fiesta en fiesta. Amén. Estamos preparándonos para la gran fiesta. Gloria al Señor. Entonces esta semana tenemos la semana de la alabanza. La semana que viene, con la ayuda del Señor Jesús, tendremos la semana de los caballeros. Amén. Los caballeros, las cabezas de hogar, los hombres, amén, que Dios ha colocado. La semana que viene tendrán un programa muy bonito, hermanos, muy bonitos, porque todo lo que hacemos aquí es bonito porque es de Dios. Amén. Hacemos muchas cosas en nuestra semana que son buenas, pero lo que hacemos aquí es mejor. Amén. Así que vamos a ver un video. Vamos a ver el video de la semana de los caballeros. Comenzará este jueves.
El jueves que viene, hermanos, será un culto solo para caballeros, así que invitamos a los caballeros que inviten más caballeros. Y los esposos, por favor, los esperamos aquí. Amén. Vamos a ver este video. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos estamos contentos por el programa de los caballeros? Gloria al Señor Jesús. Bonito, bonito el lema, amén. Varones en las manos de Dios. Cosas grandes suceden en las manos de Dios, amén. Así que los esperamos, hermanos, este jueves. Entonces, para todos los varones, esperamos que Dios ponga el sentir como el hacer en el corazón de todos estos varones que puedan estar aquí en este lugar, que ellos inviten más varones, amén. Necesitamos hombres fuertes, firmes en el Señor, amén. El sábado será solo para las mujeres, amén. Entonces estamos invitando a todas, o estamos invitadas todas nosotras las mujeres, para que el sábado vengamos y aprendamos a ser mejores mujeres, amén. ¿Cuántas queremos ser mejores mujeres? Amén, ¿verdad? Todos los días debemos avanzar. Eso hace un adorador, todos los días quiere ser mejor, amén. Entonces el domingo en la mañana tendremos entonces nuestro culto en Paviamento, también nuestro culto de escuela dominical, y a las 6:30 también nos estará predicando un pastor también para la familia, amén. Así que esperamos, es toda la semana, entonces estamos en fiesta. Y hermanos, también nuestro congreso juvenil ya viene, amén. Así que vamos a ver un video entonces de este programa también muy bonito. E dia iega e a trova mi talat. Hey, sorry, mi nawak boso. Boso no sa una mi tabay? Laga mi romana bisabo. Nós trabalhamos na nosso grande congresso juvenil. Bo propósito, mi voluntad. É da baita dia 4, 5 e 6 de dezembro. El otuma lugana nos templo, kuta ubicada na Cerro Blanco 6A, kuta queda para trás de EPI. Tem 4 pastores invitados. Nos pastor John Setter, nos pastor Juan Carlos Soto, nos pastor Ricardo Vélez y también nos pastor Wilson Rojas. No perdí. Esta cuesta solamente 50 florines. Lo incluye alimento y material para los congresos juveniles. No te olvides los días 4, 5 y 6 de diciembre. Tendremos nuestro gran congreso juvenil, Tu propósito, mi voluntad. En Cerro Blanco 6E, no te lo pierdas. Amén, gloria al Señor.
Bueno, estamos activos. Amén. Jóvenes activos, caballeros activos. Nosotros somos una iglesia viva. Amén. Porque el Dios que nosotros servimos es un Dios vivo y nos ha dado vida y vida en abundancia. Amén. Así que los esperamos a todos. Tu propósito, mi voluntad. Hermanos, necesitamos que los papás o necesitamos nosotros como padres comprometernos, inscribir a nuestros hijos. Amén. Son 50 florines solamente. Se ha trabajado también, a pesar de las circunstancias, se ha trabajado para nosotros poder proveer para otros gastos. Lo que se les pide, 50 florines solamente son para darles alimentos a los muchachos, para que en la mañana tengan algo pequeño, al mediodía tengan un buen almuerzo, ¿verdad? Para que ellos no se preocupen por la comida y ustedes tampoco, sino que ustedes simplemente los preparen todos los días, los manden o los traigan a este lugar y sepan que ellos aquí van a alimentarse tanto carnalmente como espiritualmente, no carnalmente, no humanamente, carnalmente no. Carnal hablando de la carne, van a alimentar la carne, pero también el espíritu, amén. Bueno, ustedes me entienden. Les quiero invitar, mis hermanos, vamos a invitar a nuestro hermano Julio Castro para que él nos dirija en un himno, amén. Seguimos alabando al Señor. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Gloria al nombre de Jesús. Dios les bendiga. Les saludo a todos en el nombre del Señor Jesús. Qué bendición poder estar aquí en la presencia del único que merece la adoración y la alabanza, ¿verdad? Qué bueno es saber a quién le cantamos, por qué lo hacemos. Gloria al nombre del Señor. Nosotros adoramos aquí al Dios vivo, al que descendió del cielo y se humanó para darte a ti la salvación de tu alma. Así que vamos a entonar en esta hora un himno para la gloria del Señor, merecedor de alabanzas. Aleluya. Cántele con todo su corazón, hermano. Piense en lo que Dios ha hecho por su vida. Aleluya. Y rinda su corazón ante la presencia de Dios en esta mañana. Oh, Merecedor de alabanza. Aleluya. Aquel que vino a salvarme. Merecedor de alabanza. Que siendo yo pecador, no estimó su linaje. Al morir en la cruz, merecedor de alabanza por los siglos, sea Jesús. El día en que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanza, Él no está presente. Un sacrificio tan grande no debe pasar por alto, por siempre le digo santo, amén.
sacrificio tan grande no debe pasar por alto. Por siempre le digo santo, aunque crean que soy yo. Que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanza, Él no está presente. Un sacrificio tan grande no debe pasar por alto. Por siempre le digo santo, aunque crean que soy yo. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres tan grande no debe pasar por alto. Por siempre le digo santo, aunque vean que estoy loco. Santo, 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 tú Aleluya, aleluya. Alguien que haya entendido el mensaje de este cántico. El día que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanza, Él no está presente. Un sacrificio tan grande no debe pasar por alto. No importa que te critiquen, no importa que te señalen, no interesa que alguien se ría de ti, no interesa que alguien te cuestione, alaba a Dios, aleluya. No interesa que otros no lo entiendan, alaba a Dios en esta mañana. Que nada te impida adorar. Que nada te impida adorar, hermano, que nada. Que nada te impida adorar, iglesia. Que nada te impida esa adoración en esta mañana. A eso venimos a este lugar. A eso venimos a este lugar, a eso venimos. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios en esta mañana, hermanos, tengan la bondad. Aleluya. Libro de Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Verso 18 al 22 y luego versos 26 al 28. Hebreos 12, 18 al 22. Hebreos 12, 18 al 22, tengan la bondad. Y luego leeremos los versos 26 al 28. Amén. Entre tanto que nos ubicamos, le doy la bienvenida a todos los hermanos, amigos que están aquí con nosotros. ¿Cómo les decimos? Bienvenidos en el nombre de Jesús. ¿Y qué queremos?
que se queden con nosotros. Ese es nuestro deseo, ¿verdad? Que se queden con nosotros, que caminen con Dios y que un día podamos estar en el cielo. Amén. Hermano, ese día queremos encontrarnos todos allá. Y también los amigos que están aquí. Amén. Que ese día estemos todos allá. Amén. Amén. Y si Dios nos deja abrazarnos, que podamos decir, llegamos. Gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿Han encontrado todos? Yo quiero que le presten mucha atención a los pasajes que vamos a leer. Amén. Todos. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Y sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Verso 26, tenga la bondad. La voz del cual verso siguiente. Y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Verso 29. ¿Porque qué? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tomen asiento, tengan la bondad, hermanos. Bueno, estamos esta semana en la semana de la alabanza. Amén. Y tenemos un lema. ¿Cuál es? Dígalo duro, por favor, todos a una misma voz. Que nada te impida adorar. Amén. El jueves nos estaban hablando acerca de ¿qué? Nací para adorar. Amén. De eso nos estaban hablando el día jueves. Nacimos para adorar a Dios. Ayer sábado nos estaban hablando acerca de la actitud de un adorador. Amén. Así que, hermanos, la actitud de un adorador debe ser diferente. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Esta mañana en el culto de empapeamiento nos estaban hablando acerca de la vida de un adorador. Amén. Y yo quiero hablarles, hermanos, quiero usar el tema, y es que nada nos impida adorar. Amén. Quiero usar este tema que tenemos, el tema general, que nada nos impida adorar. Amén. Pero para que nada nos impida adorar, necesitamos entender a quién adoramos y qué hizo Él por nosotros. Amén. Y qué tan grande es Él y qué tan poderoso es Él. Amén. Hermanos, hemos hablado de que la adoración es nuestra vida para Dios. Lo hemos venido hablando, y siempre que se habla del tema de adorar, tratamos de enseñarle a la iglesia que adorar no solo es venir a cantar aquí. Amén. Que adorar no es solo venir y tocar un instrumento. Que adorar no solo es congregarnos para estar aquí.
nuestra vida allá, en todo lo que hacemos, adora a Dios. Amén. Cuando usted está en el trabajo, la manera en que usted le responde a alguien, adora a Dios. La manera en que usted se comporta con el cajero del banco, decíamos esta semana, esa manera en que usted le responda a ese cajero que a veces no le atendió bien o sí le atendió bien, eso adora a Dios o deja lo que hay en usted, lo deja en entredicho. Amén. Esa persona que a veces no es tan amable, pero ¿cómo reaccionamos ante ella? Esa reacción dice de mi adoración a Dios. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Pero vamos a entrar en lo que es venir a este lugar y lo que venimos a hacer a este lugar. Amén. Así que mi vida adora a Dios, pero cuando yo canto y alabo, yo estoy adorando a Dios. Amén. Permítame decirle, hermano, hoy estamos aquí en el templo, ¿verdad que sí? Y estamos reunidos como iglesia para adorar a Dios. ¿Cuántos han venido a eso? Y yo quiero preguntarle, ¿cuántos hemos venido a adorar a Dios? Bueno, como que no todos. ¿Cuántos hemos venido a adorar a Dios? Y yo quiero decirle esto, hermano, porque aún hasta levantar su mano tiene un significado. Así que yo quiero que usted en esta mañana entienda, hay personas que no dicen amén, hay personas que no baten sus manos, hay personas que no dicen gloria a Dios, pero puede ser que ellos no están tan conscientes ante quién están. Amén. Cuando yo no estoy consciente ante quién estoy, a veces mi actitud no es la correcta. Amén. Yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado. Hermano, no sé, a veces las personas, realmente debiéramos de ser cordiales con todo mundo, pero yo he llegado a lugares donde la gente lo presenta a uno y hay gente que ni te mira. Pero cuando a veces dice, le presento al pastor, la gente, qué pena. Pero hay ocasiones que la gente como que tienen que recordarle algo y no debiera de ser así, hermano. Y yo quiero que usted lo entienda, frente a Dios no debe de ser así. A mí no debiesen de recordarme quién es Él. Yo debo saber que Él merece la adoración, hermano. Y yo debo de entender que nada debe impedirme adorar a Dios. Y quiera Dios que en esta mañana, hermano, usted no se recueste cuando venga aquí para descansar. Qué bueno que usted en esta mañana se disponga para adorar al que vive. Aleluya. Amén. La palabra adoración, hermanos, es rendir honor a alguien que es superior. Así que eso es la palabra adoración, rendir honor a alguien que es superior. Y creo que de eso nos dan ejemplo los que pertenecen a las fuerzas militares, y ellos siempre saben los rangos de las personas y su expresión, su saludo es muy respetuoso hacia sus autoridades, hacia sus jefes. Le quiero decir, si eso se hace con los hombres, ¿de qué manera entonces nosotros debiésemos de venir acá? Porque usted cuando sale, usted tiene entendido, voy a adorar a Dios. Amén. Así que, hermano, desde que salga de la casa empiece a pensar, vine a adorar a Dios, pero entonces yo debo pensar, ¿cómo es mi adoración a Dios? Amén. Gloria al nombre de Jesús. Hay quienes adoran imágenes o ídolos, pero la adoración es rendir honor a alguien superior. Amén. Y permítame decirle, adoración es rendirse, adoración es postrarse, adoración es bajarse, adoración es reconocer. Aleluya. En griego la palabra adorar tiene que ver con besar la mano. Por eso, hermanos, al único que tenemos que rendirnosle es a Él. Aleluya. Pero eso significaba adorar. En griego traduce besar la mano en reconocimiento y en adoración. Permítame decirle, hermano, adoración es reconocer la grandeza del ser adorado. Y yo no sé si usted en esta mañana, usted sabe ante quién está aquí. Aleluya. Yo no sé si usted sabe ante quién está, hermano. Yo quiero preguntarle en esta mañana, ¿sabe usted ante quién está? Quiera Dios que lo entendamos. Porque, hermano, no estamos ante hombres. No estamos ante un hombre.
Hemos venido a hacerle culto al Rey de la Gloria. Aleluya. Hermano, el único digno de ser adorado es el Señor. A la gente se le admira, se le respeta, se le reconoce, pero el único que merece ser adorado se llama Jesucristo. Aleluya. Y para Él debe ser en esta mañana todos los honores. Oh, hermano, para Él deben ser todos los honores. Para Él deben ser todos los honores. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos, adoración es el reconocimiento de la grandeza de Dios, pero también la reacción que produce en nosotros. Así que caminan de la mano. La adoración es reconocimiento de la grandeza de Él, pero esa adoración y ese reconocimiento de quién es Él debe despertar algo en mí. Y quiero decirle, hermano, hay personas que no les despierta Dios motivo de adoración. Y quiero que en esta mañana usted lo trate de entender, porque, hermano, el centro de esta reunión es adorar a Dios. Recuerde que adoramos a Dios cuando trabajamos, estudiamos, en la casa, en lo que hacemos, en lo que hablamos, en la manera en que actuamos. Pero déjeme decirle, el centro de esta reunión es encontrarnos para rendirle adoración a Dios. Y esa adoración, hermano, debe de hacerse de manera especial para nuestro Dios. Aleluya. Alguien que diga gloria a Dios. Hermanos, la adoración a Dios tiene que ir de la mano con quien Él es y no por lo que Él hace. Es verdad que lo que Él hace merece adoración, pero déjeme decirle, y qué bueno que usted lo entienda en esta mañana, a Dios no lo adore porque le fue bien. Si no le ha ido bien, adore a Dios. La hermana Sandra decía, y quedé pensando en esas palabras, nos dicen que el mundo está mal, pero no nos detenemos a pensar todas las cosas buenas que están sucediendo. Y es verdad, porque esta mañana se está predicando en el mundo, porque esta mañana se está predicando en los desiertos, porque esta mañana la gente que va en aviones, hay alguien que está contando las maravillas de Dios, porque hay alguien que en algún lugar está dando testimonio de la fe. Así que a veces vemos un lado, pero no entendemos la grandeza de lo que está sucediendo. Ese es el Dios que tenemos. Y no lo alabes por lo que te da. No vengas a alabarle porque estoy bien. No le alabes porque sencillamente me fue bien esta semana para que me vaya mejor la otra. Hermano, a la gente a veces la motivan para que venga a la iglesia, para que le vaya bien. A la gente a veces la motivan que dé para que le vaya bien. Pero déjeme decirle, hermano, yo no debo adorar a Dios para que me vaya bien. Yo tengo que adorar a Dios porque Él es Dios. Y esa es la razón suficiente para que usted y yo en esta mañana podamos rendirnos ante Él, para que usted corra ante Él. Aleluya. Amén. Hermano, la razón suficiente para yo correr a venir a este lugar es por quien es Dios. Amén. La razón suficiente para que nada me impida, ni el tiempo, ni la lluvia, ni el frío, ni el calor, ni los compromisos, ni los negocios, ni el trabajo. Hermano, ¿sabe por qué nada debe impedirme? Porque yo sé quién es Dios. Aleluya. Yo sé que lo tengo que adorar, y no lo adoro porque me vaya bien o mal. Yo simplemente lo adoro porque Él es Dios. Aleluya. ¿Alguien puede alabarlo en esta mañana? A eso vinimos, hermanos. Aleluya. Alabanza es el acto de agradecer y reconocer lo que alguien ha hecho por nosotros. Eso es alabanza. Hermanos, alabanza es el acto de reconocer y agradecer por lo que Dios ha hecho por nosotros y nos salvó.
¿verdad? Pero la adoración es cuando eso que se hizo tan grande por nosotros, ahora lleva a ese ser a quien estamos alabando a entregarse y a tomarnos ya no como un favor que nos hizo, sino como sus hijos. Déjeme, yo se lo cuento de otra manera. Ángel, ¿me permite? Resulta que yo me encuentro a Ángel en la calle, necesitado, con dificultades, con problemas, y le extiendo mi mano y le ayudo. Lo llevo quizás al médico, quizás le doy el alimento y le transporto y le soluciono el problema. Ángel puede alabarme por lo que hice. Esa es una razón, porque hizo algo especial para él en el momento en que lo necesitó, en el momento en que estaba en una crisis, y eso le causa alabanza por lo que esa persona hizo por él. Pero si yo, además de que lo llevé al hospital, le brindé alimento, lo transporté, le di la mano, entonces paso a otro nivel y le digo, ¿sabes? Ya no solo voy a hacer eso, ahora te voy a adoptar como mi hijo. Lo pensó, ¿verdad? Ahora te voy a adoptar como mi hijo. Ya no solo es que te hice un favor, ahora es que tú eres parte de mi familia, aleluya. Ahora es que tú eres beneficiario de lo mío. Ahora es que lo mío es tuyo. Por lo tanto, no te preocupes. Ya no te veré como el extraño que te hice el favor. Ahora es alguien a quien recojo y traigo a mi casa y lo hago mío y lo cobijo de mis favores. ¿Sabe por qué hay que adorar a Dios, hermano? Porque Él hizo cosas grandes. Pero no solo eso, nos hizo parte de Él, aleluya. Y esa debe ser la razón para que usted adore a Dios, hermano. Haya bendición o no haya bendición, eso es lo suficiente para que usted adore a Dios en esta mañana. Aleluya. ¿Sabe? Eso fue lo que hizo Dios por nosotros. Eso es lo que ha hecho Dios por ti y por mí. Por eso en esta mañana, hermano, ojalá y Dios nos ayude. El grupo de alabanza canta lindo, hemos crecido, hemos avanzado en todas las áreas, y a Dios y a la gloria por eso, hermano, porque Dios ha sido bueno. Nuestros músicos han avanzado excelente, sus vidas espirituales han crecido, sus talentos se han visto. Viene otra generación de niños y niñas que van a ser grandes instrumentos en las manos de Dios. Pero, hermano, la adoración a Dios no puede ser porque ellos canten lindo. La adoración a Dios no puede ser porque ellos toquen bien un instrumento. La adoración a Dios en este lugar debe ser por quien Él es, aleluya. Porque Él no solo nos recogió, nos cambió la vida, sino que nos hizo sus hijos. Ahora somos su iglesia, aleluya. Eso debe de ser razón para que usted adore a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Sabe, Dios nos llamó sus hijos, nos extendió su gracia, nos mostró su misericordia. Recuerda que es misericordia. Recuerde que gracia es el favor inmerecido, pero misericordia es, escuche, misericordia es no recibir lo que yo merezco. Eso es misericordia. Así que usted y yo merecíamos un castigo severo, pero la misericordia de Dios dijo no. Aunque Él merece castigo, no va a recibir el castigo. No nos van a dar ese castigo. Hermano, eso es razón para que usted venga aquí y diga: yo vine a adorar a Dios, yo vine a alabar a Dios, yo vine a exaltar a Dios, yo vine a darle la gloria a Dios, yo vine a mover mis manos, aleluya, yo vine a conectarme con Dios, yo vine a sentir su presencia, aleluya. Oh, hermano, alabe a Dios esta mañana. Aleluya. Dígale algo a Dios esta mañana, hermano.
¿Sabe? Él merece que usted y yo le digamos palabras que salgan de adentro. Palabras que salgan de lo más adentro de nuestro ser. Y cuando usted a alguien le diga para dónde va, dígale: voy a adorar a Dios. Pero sea consciente que a eso venimos. Amén. Sea consciente que a eso venimos. A adorar a Dios. Amén. Diga gloria a Dios. Hermanos, Dios no quiere que usted se acostumbre a cantar. Dios no quiere que usted y yo nos acostumbremos a venir a este lugar. No se acostumbre. Así usted haya venido 10,000 veces a este lugar, no se acostumbre. Dios no quiere que usted se acostumbre a su forma. No, porque cuando usted se acostumbra, usted pierde la capacidad de admiración. Y por Dios no se puede perder la capacidad de admiración. Cada que usted venga a este lugar, recuerde que debe entender ante quién está, y Él es digno de ser admirado. Hermano, no porque no sepamos la canción la voy a cantar. No la cante porque la sepa. Qué bueno que al cantarla esté pendiente de lo que está diciendo. Qué bueno que cuando la esté cantando esté consciente de que Él es grande, de que Él es sublime, de que Él es maravilloso, de que Él es especial, de que Él lo trajo y lo sacó y lo hizo su hijo. Aleluya, gloria a Dios. Así que, hermanos, no se acostumbre, no hagamos algo porque lo aprendimos ya. Reconozca ante quién está. Hermanos, nuestra adoración a Dios no puede ser de labios, porque Dios ve allá donde usted no se alcanza a dar cuenta. Dios le ve el corazón. Así que no alabemos a Dios de labios, Dios mira corazones. Y Dios sabe en esta mañana si usted le ha adorado de verdad y con gratitud. Por eso, hermanos, no se acostumbre a adorar. Cada que usted venga para acá y pase esa puerta, sea consciente: vine a adorar a Dios. Aleluya. Por eso no me acostumbraré nunca a hacerlo. Vendré cada vez con respeto y con reverencia, con cuidado, hermano. Calcule cada paso que da, porque usted no está ante William, usted no está ante el grupo de alabanza, usted está ante el dueño del cielo y de la tierra. Él es el Dios alto y sublime. Él es el Dios todopoderoso. Oh, hermano, calcule cómo le alaba. Aleluya. Adorar a Dios involucra nuestros labios, involucra nuestra mente, involucra nuestro corazón, involucra nuestra boca, involucra nuestras manos, involucra nuestros pies, involucra todo nuestro ser. Así que cuando usted nos escuche cantar, bata sus palmas. Cuando usted nos escuche, hermano, a Dios gracias por estos equipos. Cuando yo era un niño en la iglesia no teníamos nada, los hermanos llevaban maracas. Así era hace 40 años en la iglesia. Era con las maracas, hermano. Y el que más por allá, cuando más, alguien tocaba una conga. Pero ahora tenemos todo esto. Esas pantallas le proyectan a usted esos cánticos. Amigo, cuando usted venga, mire esa letra y conéctese y diga: este Dios es grande. Este Dios merece ser alabado. Este Dios merece ser glorificado. Aleluya. Oh, hermano, cuando usted venga a este lugar, usted puede, si viene enojado conmigo, olvídese de mí. Que yo no le dañe su adoración a Dios. Si usted está enojado con alguien, hermano, que yo no puedo dejar de adorar a Dios porque estoy enojado con alguien. No, yo vine a adorar a Dios, hermano, y yo tengo que trascender a eso. Hermano, ¿por qué no cantó? Porque no me cae bien el hermano. No, mi adoración tiene que ir más allá.
Si no, yo no he entendido quién es Él, aleluya, y qué ha hecho y qué merece y cuán grande y qué tan digno es Él, aleluya. Gloria al nombre de Jesús, diga gloria a Dios, hermano. ¿Sabe lo que Dios ha hecho? Dios merece ser adorado por quien Él es, pero lo que Él ha hecho por nosotros ha sido extraordinario. Así que Él debiese de ser adorado esta mañana por todos y cada uno de los que están aquí. Así no nos hubiese dado nada, era motivo de adorarnos y rendirnos y obedecerle y respetarle y obedecer su palabra. Pero hermano, anexo a eso, Él nos ha dado tantos favores. Usted le pide y Él le da. Usted le dice que le ayuda y que le ayude y Él le ha ayudado. Usted se ha visto en crisis donde usted dijo: solo Dios me puede ayudar, y solo Dios le ayudó. Aleluya. 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 Él es digno de ser adorado. Hermano, la adoración debe venir de un corazón que ha experimentado el perdón. Y usted y yo, que hemos experimentado el perdón, la misericordia, debe ofrecer a Dios una entrega total. Y quiera Dios que, hermano, estos mensajes tan bonitos que nos han predicado esta semana, quiera Dios que nos despierten, que no solo sea un programa, sino que usted diga: yo tengo que revisar yo cómo estoy llegando al templo. Yo tengo que revisar con qué actitud yo llego al templo. Yo tengo que revisar si yo estoy en contra de alguna cosa y eso no me dé. Hermano, hay gente que le incomoda una cosa y la otra. Hermano, no mire tanto para los lados, mire si hacia adentro hay un problema en usted. Cuando usted le estorba algo, cuando usted le impide algo, cuando usted tiene un problema, yo le invito, es hora de mirarme hacia adentro, porque el problema está en mí. Pero hermano, a quien Dios ha perdonado y a quien Dios le ha mostrado la misericordia, debe venir a este lugar y decir: yo voy a adorar a Dios. ¿Para dónde vas? Voy a adorar a Dios. Cuando alguien le pregunte: ¿usted por qué canta así? Porque estoy adorando a Dios. Cuando alguien le diga a usted por qué llora, dígale: porque he sentido la presencia de Dios y eso me ha conmovido, aleluya. Cuando alguien le diga a usted por qué habla en nueva lengua, dígale: porque no soy capaz de resistir la grandeza, la maravilla, el amor, el poder y la sublimicidad de este Dios, aleluya. ¿Sabe por qué dejamos de hablar en lenguas? Y sabe por qué a veces sentimos escasez de la presencia del Espíritu Santo. No que no esté, pero quiere manifestarse más, porque nuestra adoración mengua. Y no es la adoración de la iglesia en general, es la de cada uno, hermano. Pero cuando usted se viene con ese corazón dispuesto a encontrarse con Dios, admirando a Dios, hermano, su sola mirada es diferente, su solo levantar las manos es diferente, su aplaudir es diferente, hermano. Y si algo mueve a Dios, es un corazón contrito y humillado. Gloria al nombre de Jesús. Oh, hermano, alabe a Dios esta mañana, alábelo. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Sabe? Nosotros adoramos a Dios, pero quiero recordarle algo. Pero recuerde que Él se adora a alguien superior. Eso quiere decir que este Dios a quien adoramos es digno de reverencia y temor. No se nos puede perder aquí la reverencia y el temor. Y yo le doy gracias a Dios porque esta iglesia, hermano, es una iglesia reverente. Pero el día que usted piense o algo lo esté sacando de ese contexto, diga: yo no puedo perder la reverencia, porque yo estoy ante Dios.
Y este Dios merece la reverencia, el temor, el respeto, el reconocimiento. Que usted y yo vengamos ante Él y digamos: yo vine a adorar a Dios, yo vine a exaltar a Dios. Mis palabras esta mañana son para Él, mi cántico es para Él. El talento que Dios les ha dado, jóvenes, ojalá nunca se les olvide, se lo dio Él, aleluya, y es para Él. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Isaías 6. Leamos un momentico la palabra de Dios. Libro de Isaías capítulo 6. Isaías experimentó una visión. Vamos a leer del verso 1 al verso 8. Escuche: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Usías había sido un rey muy importante y el pueblo lo admiraba y lo respetaba. 52 años gobernó Usías y había sido un rey importantísimo. Pero en ese momento de la historia del pueblo, Isaías tuvo una visión y dice, y él la cuenta, en el año en que murió el rey Usías. Por eso hace mención del rey Usías, porque era muy importante y se había destacado. Pero él dice, pero ese año en que él murió, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Y dice, y por encima de él había serafines. Léalo conmigo. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros. Sigan leyendo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Verso 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Verso 7. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Gloria al nombre de Jesús. ¿Sabe que Isaías se topó con una experiencia extraordinaria? Porque en la visión que él vio, Isaías empezó a contemplar la gloria de Dios. Y él lo describe, vi yo al Señor sentado sobre un trono. Pero Isaías estaba enseñado a ver al rey Usías. Pero él dice, pero lo vi alto y sublime. Y empiezas él a hacer la descripción. Pero luego Isaías dice, y vi delante de él serafines, que al lado de él le rendían honores y se postraban ante él, aleluya, y le expresaban una expresión de reconocimiento: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Amén. Pero cuando Isaías vio eso, cuando Isaías vio esa visión, hermanos, entonces Isaías se miró a sí mismo y dijo, ay de mí, yo soy un hombre pecador, yo soy un hombre inmundo, yo soy un hombre que no merezco, soy muerto, no merezco lo que estoy viendo ni lo que siento.
Pero inmediatamente le enviaron la solución. He aquí, alguien vino, uno de esos seres vino y tomó un carbón encendido y tocó con él los labios de Isaías en la visión y le dijo: he aquí que esto tocó tus labios y ahora eres limpio de tu pecado. Él sintió una experiencia. Y una vez que la hubo sentido, Isaías escuchó una voz que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo. Salió el adorador, hermanos. Salió alguien que dijo: nada me impide adorar a Dios, porque Él me cambió mi condición. No solo me reveló su presencia, su gloria, la vi, la sentí, pude ver los serafines, sino que ahora me doy cuenta que hizo algo conmigo, aleluya. Y cuando se dijo: ¿a quién enviaré?, Isaías dijo: aquí estoy. Isaías rindió su vida ante Dios. Hermano, un adorador se rinde ante ese ser grande y sublime que es Dios. Si usted es un adorador, hermano, usted se va a rendir ante Dios. Ayer hablaban de la actitud del adorador y esta mañana hablaban de la persona del adorador. Y nos decían esta mañana que el adorador, para la persona del adorador, si quiere realmente ser un verdadero adorador, hay una palabra que lo define y es que tiene que morir. Tenemos que morir. Tenemos que morir espiritualmente a ese yo. Usted y yo tenemos que morir a ese yo que día tras día quiere levantarse. Pero el genuino adorador, hermano, hace lo que hizo Isaías: heme aquí, Señor. Un genuino adorador viene esta mañana aquí frente a la palabra, hermano, y nadie se cubre frente a la palabra, y nadie se encierra frente a la palabra, y nadie rechaza la palabra. Si es un genuino adorador, ese genuino adorador esta mañana dirá: Señor, habla, que tu siervo oye. Hice mal, él reconocerá que hizo mal, pero no se impondrá su voluntad sobre la voluntad de Dios. Hermanos, los genuinos adoradores no hacen la voluntad de ellos. Eso es lo que hay que morir. Y si no morimos, hermanos, no seremos genuinos adoradores, porque el genuino adorador reconoce, se inclina ante alguien superior. Hermanos, nosotros estamos llamados a venir a este lugar con una actitud de genuinos adoradores. Aleluya. Yo no sé si usted la trajo en esta mañana. Yo no sé si usted trajo esa actitud esta mañana. Yo no sé si usted esta mañana trajo esa actitud de adorador. Pero Dios anda buscando por ahí un adorador. Dios anda buscando por ahí un adorador. Pero yo le quiero decir, cuando Dios los encuentra, los va a bendecir. Esos que se postran ante Dios, no de labios, sino de corazón, a esos Dios los va a bendecir. Así que cuando vengas, póstrate más que de rodillas, de corazón ante Dios. Cuando cantes, más que cantar una canción, cántala desde el corazón. Puedo cantar muy bonito, no yo, algunos, pero podría cantar muy bonito. Pero si no me sale del corazón, eso es igual a címbalo que retiñe, metal que resuena. Usted sabe lo que es un metal. Cuando golpea con otro metal, lo que produce, eso estorba en los oídos, hermano. Cuando alguien no da su alabanza de corazón, eso no agrada a Dios. Pero cuando usted se la da rendido ante Él y con esa actitud, hermano, le quiero decir, eso sube como un perfume ante la presencia de Dios. Aleluya. Eso mueve a Dios. Y yo no sé cuántos de los que están aquí quieren hacer que Dios se mueva. Oh, hermano, cuando Dios se mueve en favor de nosotros, cosas suceden. Aleluya. Iglesia, cosas suceden. Oh, cuando Dios se mueve en favor de alguien, cosas suceden, iglesia. Aleluya, aleluya, aleluya. Alguien que diga gloria a Dios.
Isaías se rindió, se humilló. Hermano, tenía una visión tan clara Isaías de Dios que confesó su pecado. Oh, hermano, cuando alguien tiene una visión tan clara de Dios, no guarda el pecado, no esconde el pecado, no se acomoda con el pecado, no se enseña a pecar, no se enseña a que ahí lo llevo y que Dios no entiende, hermano. Dios detesta tanto el pecado que Dios vino a solucionar el problema del pecado él mismo. Pero un genuino adorador le duele. Un genuino adorador confiesa su pecado ante Dios y se aparta de él. Así que, hermano, necesitamos que esa genuina adoración haga algo en nosotros. Amén. El pasaje que leímos en Hebreos, yo quiero, si me ayudan allá a proyectarlo, Hebreos 12:18. Yo quiero que pensemos un momento en esta escena. El escritor Hebreos está hablándonos de una experiencia en el Antiguo Testamento. Él la está contando en el Nuevo Testamento, pero está contando una experiencia del Antiguo Testamento. Y la está contando para traernos a nosotros y confrontarnos con ella. Así que él empieza a contar cómo fue esa experiencia. Y yo quiero que la miremos otra vez, porque esa experiencia, hermano, hasta el amigo de Dios llamado Moisés no quería ni verla. Porque esa experiencia, hermano, el que el Dios del cielo se hubiera posado sobre el monte, ese monte temblaba, ese monte humeaba. Y cuando ellos vieron y sintieron esa experiencia, ellos no querían esa experiencia, les causó pánico. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego. Yo quiero que usted piense un momento en ese cuadro. A la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Usted sabe, ese monte, hermano, ese monte temblaba. Las tinieblas, no porque él tuviera que ver con las, pero tanto fue lo que sucedió en ese monte que allí hubo un momento, hermano, impresionante. Y luego sigue diciendo: al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron, hermano, ellos escuchaban esa voz que tronaba, pero no querían escuchar esa voz. Y luego escuche, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o será pasada con dardo. Verso 21, y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Verso 22, sino que os habéis acercado. Aquí ya Moisés cambia, el escritor Hebreos cambia de escena y nos cuenta, deja la historia pasada de lo dura, de lo difícil, de lo terrible que fue esa escena, pero ahora nos trae a otra escena y nos dice: pero ahora ustedes se han acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Verso 23, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, los espíritus de los justos hechos perfectos. Gloria al nombre de Jesús. El escritor cambia de escena y nos dice: allá no se quería vivir esa experiencia, pero ustedes ahora se han acercado de otra manera, y ustedes ahora los ha cobijado otra experiencia con Él. Aleluya. Él no ha cambiado, Él es el mismo, pero tuvo un cambio hacia nosotros. Y hermano, ese cambio de Él hacia nosotros es lo que dice el verso 26, verso 28 en adelante mejor. Escúchelo. Así que recibiendo nosotros, un reino inconmovible,
Allá daba miedo y la gente no quería escuchar. No quería, les daba miedo escuchar la voz. No podían acercarse al monte. Pero aquí el escritor dice: pero a ustedes no se les manifestó con esa voz tronante. A ustedes no se les manifestó con miedo. A ustedes les extendió gracia. Aleluya, aleluya. A ustedes les extendió misericordia. A ustedes los abrazó. A ustedes los recibió. A ustedes les escucha. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. Wow. Tengamos gratitud. Y mediante ella, hermano, mediante esa gratitud, sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Así que el escritor dice: ustedes, por la gratitud de lo que ha sucedido, sírvalen a Dios, adoren a Dios, reconozcan a Dios, honren a Dios. Aleluya. Y el verso 29 dice: Él no ha cambiado. Pero lo que Él no ha cambiado, lo que cambió fue la manera de recibirte. A ellos les habló duro y sobre el monte temblaba ese monte. Y Él no quería. Él es el mismo. Nuestro Dios es fuego consumidor. Cuando tú vengas aquí, no se te olvide, Él es fuego consumidor. Cuando vengas aquí, Él es el soberano, el poderoso, el eterno. Lo que pasa es que a ti te ha tratado con misericordia. Lo que pasa es que a ti te ha recibido y te tomó como su hijo y te abrazó, te encontró perdido, te abrazó, te recogió y te dijo: ¿sabes? Eres mi hijo, aleluya. Pero Él sigue siendo el mismo que merece respeto, reverencia, reconocimiento, exaltación, aplausos. Aleluya. Él es el mismo que merece ser adorado. Aleluya. Yo no sé si usted esta mañana quiere adorarle un momentico. Yo no sé si usted esta mañana quiere ofrendarle algo al Señor, hermano. Yo no sé si usted esta mañana quiere dejar el culto rutinario y hacerle culto al Señor un instante. No sé si cantamos un par de alabanzas, pero usted se mete en ellas en esta mañana. Hoy yo quiero invitar a alguien que en esta mañana alabe a Dios. Yo quiero invitar a alguien que en esta mañana se rinda ante Dios, le aplauda, le cante, le exalte, le diga algo. Yo lo voy a dejar a ver si usted puede adorar a Dios. No por lo que le digamos, sino porque usted sabe ante quién está. Yo no sé si usted puede adorar a Dios, no porque se lo digamos, sino porque usted dice: yo lo voy a reconocer. Yo no sé cuántos puedan reconocerle esta mañana, batir sus palmas. Yo no creo que ya se cansó, hermano, no creo. No creo que usted se canse de hacerlo. No creo que te canses de hacerlo. Si tú quieres venir a este altar y aplaudir aquí, hazlo. Si usted quiere contemplarlo un momentico, pero ¿por qué no lo adoramos esta mañana? Escuche lo que lindo. ¿Por quién eres tú? Usted en esta mañana puede ser lleno con el Espíritu Santo. Usted esta mañana puede ser lleno con el Espíritu Santo. Pero no deje de adorar, hermano, no deje de adorar. Yo le invito a que adore. Ojalá se quede de pie. Ojalá no se arrodillase. Ojalá se quedara de pie y adorara.
Allá donde usted está, adórelo. Entra en su presencia. ¿Quién eres tú? Hoy levantaré mi voz y te adoraré, por quién eres tú. Dígale algo. Siéntalo en esta mañana, hermano. Sí, Señor. Tú peleas. por mí, no vas a Adore esta mañana, adore. príncipe de paz, y te adoraré, porque eres tú. Adore esta mañana. Eres tú, te doy la gloria. Aquí está su presencia, hermanos. Aquí está su Espíritu Santo. Te doy mi amor. Aquí está su Espíritu Santo. ¿Quién eres tú? Hoy levantaré mi voz y te adoraré. Adórele. ¿Quién eres tú? Oh, adórele. Jehová Jireh, Sí, Señor. eres quien provee. Jehová Nissi, tú peleas por mí. Jehová Shalom, mi príncipe de paz. Aquí está Él, hermano. Aquí está Él esta mañana. Aquí está Él esta mañana. Que nada te impida adorar. Eres quien provee. Jehová Nissi, tú peleas por mí. Jehová Shalom, mi príncipe de paz, y te adoraré, porque eres tú. Adórele, adórele un momento. Jehová Jireh, No dejes de adorar a Dios. eres quien provee. No dejes de adorarle. Apropiate de esas palabras. Peleas por mí, Jehová Shalom, mi príncipe de paz, y te adoraré, porque eres Aleluya. Sí, Señor. Sí, Señor. Siéntalo. Siéntalo. Jehová Nissi, Adore a Dios. tú peleas por mí, Jehová Shalom, Sí, Señor. príncipe de paz. Se siente su presencia, hermanos. Adoraré, porque eres tú. No deje de adorar, no deje. Adoraré, porque eres tú. No deje de adorar. Y te adoraré, porque eres tú. Aleluya. No deje de adorar, no deje. No dejes de adorar a Dios, no dejes. Sigue contemplándole esta mañana. Sigue sintiendo su presencia. Mi seguridad, donde nadie me puede enseñar. Gracias. Perdonaste, Sí, Señor. acercaste a tu presencia, te levantaste, hoy me postro a adorarte. No dejes de hacerlo, no dejes. No te acostumbres. No te acostumbres. No te enseñes.
Póstrate ante Dios. Aleluya. Sí, Señor. A tus pies Te entrego. lo que soy. Sí, Señor. Es el lugar de mi seguridad. Donde nadie Donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia. Me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, aleluya, más grande. aleluya. Estar a tus pies, estar a tus pies. Sí, Señor. No hay lugar más alto, Pero hay. más grande. Estar a tus pies, Wow. estar a tus Qué lindo. pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Aleluya. Sí, Señor. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Sí, Señor. Permaneceré a los pies de Cristo, a los pies de Cristo. Más alto, más grande, estar a tus pies. Estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande. Estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande. Estar a tus pies, y aquí permaneceré. Sí, Señor. Adórale. Sigue adorando, hermano. Sigue. Sigue, que eso lo quiere Dios. Sí, Señor. Aleluya. 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 Postrado a tus pies. Aleluya. Y aquí permaneceré A los a pies. los pies de
Señor. Sí, Señor. Escucha, Dios. Sí, Señor. Señor, escúchanos. Saya Vallisita Baja. Saya Vaya Saya Badaha. Stida Bahajisita Baja. Oh Santo, aleluya. Estar ante ti, tu gloria, Señor. Sí, Señor. Aleluya. Sí, Señor. Abre oídos en tu presencia. Queremos. Sí, Señor, te anhelamos, te anhelamos, te anhelamos. Sí, Señor. Escucha, Dios, nuestro clamor. Aquí está su presencia, hermanos. Aquí está Él en esta mañana, en el poder de su Espíritu Santo. Estar ante ti, tu gloria, Señor, llene ese lugar, sana los cielos, abre oídos en tu presencia, queremos estar, te anhelamos, así clamamos, somos tus hijos, con el corazón clamamos, te anhelamos, Señor, te anhelamos, Señor, te anhelamos, Señor, te anhelamos, sana los ciegos, abre oídos en tu presencia. Queremos estar, Señor. Te anhelamos, a ti clamamos. Vive el Señor, cuánto anhela su presencia esta mañana. Él tiene el poder y el corazón en su llamamos. Sana los ciegos, Espíritu Santo.
Aleluya. Te anhelamos. Te anhelamos, oh Dios, te anhelamos. Váyase de aquí anhelando a Dios, hermanos. Cada que venga a este lugar, anhele encontrarse con Dios. Anhele su presencia. Anhele su Espíritu Santo. Aleluya.